Algo se hace famoso, a la gente le gusta, alguien dice que es basura. Sale gente a decir que siempre fue basura. Se arma una guerra con la gente que sí le gusta, el tema se olvida junto a lo que comenzó la discusión y algo se vuelve a ser famoso. Este es el ciclo de básicamente cualquier producto que se muestre en internet y en general en la vida. Supongo que antes también pasaba, pero ahora es más evidente con las redes sociales. Pero aquí lo vamos a enfocar sobre todo al anime y manga, porque es básicamente de lo que trata mi contenido. Y es que si esta rueda, este círculo, sucede siempre, una y otra vez con cualquier anime, con cualquier manga. Y a mí me produce mucho repudio, o no repudio, pero sí rechazo, sobre todo a la gente que este tipo de cosas lo hace cambiar de opinión. Y no es que digo que esté mal cambiar de opinión, pero es que muchas veces simplemente escuchamos una crítica hasta mal fundada, hasta que es completamente desconocedora. O sea, y no digo que yo no lo haga, a veces yo desconozco cosas y critico cosas sin yo tener la suficiente información para hacerlo. Pero lo que intento hacer es por lo menos tener un argumento medianamente construido. Y es que hay gente que ni siquiera tiene un argumento medianamente construido o que medianamente sea un argumento decente y simplemente se ponen a criticar cosas porque sí, cuando antes ni siquiera había una crítica realmente fuerte. Y vamos a ir con ejemplos que me van a ayudar mucho a explicar esto. El primero va a ser Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin es una joya del anime, uno de los mejores animes jamás hechos, jamás escritos, uno de los mejores mangas, aún así que el manga es un poco peor que lo que vendría a ser el anime, sobre todo porque en lo que vendría a ser la historia del manga, la línea temporal es hasta más difícil de ver, pero en el anime mejoraron esto un poquito. Y bueno, vengo aquí porque literalmente cuando salió el final de Shingeki no Kyojin, yo creo que había mucha gente que principalmente ni siquiera se había leído todo Shingeki no Kyojin, solamente fueron a leer el final de Shingeki no Kyojin, cosa que muchas veces se hace y es de las peores cosas que puedes hacer. No puedes juzgar una historia sin su contexto. Y bueno, decir Shingeki no Kyojin es una de las mejores historias, brother. O sea, ¿cómo rayos vas a estar criticando Shingeki no Kyojin sin siquiera saberte el contexto de la historia de Shingeki no Kyojin, simplemente leyéndote el final y diciendo que el final es una basura? Cuando el final no es una basura, es un final bien hecho, bien desarrollado, bien estructurado, pero únicamente porque hay 3 personas que dicen que el final de Shingeki no Kyojin es una basura, que no les gusta y que literalmente es algo ridículo y patético, diciendo que Eren es un ave, cuando literalmente jamás se dice que Eren sea un ave. Simplemente se da a intuir por ahí una miserable cosa, pero ni siquiera se da a entender directamente que Eren es una maldita paloma. Pero, o sea, el meme de Eren Paloma llegó a tal punto, a tal extremo, y esta crítica llegó a tanta gente que de verdad hay gente que cree que el final de Shingeki no Kyojin es malo, cuando no es malo. También te digo, podría haber sido mejor, podría haber sido un poco menos simbólico o dramático, no sé. O sea, a mí me causa un poco de choque el ver el final directamente de Shingeki no Kyojin. Aún así se me hizo a mí buenísimo, de los mejores finales que jamás he visto. Pero es que la crítica popular era que Shingeki no Kyojin, literalmente el final arruinó todo Shingeki no Kyojin y que fue un final malo, cuando no es así. Y vuélvete a ver Shingeki no Kyojin y vuélvete a leer el manga de Shingeki no Kyojin si quieres, y puedes darte cuenta de lo bien estructurado que está el final. Te digo de vuelta, podría haber sido mejor, perfecto, todo es perfectible, todo se puede hacer mucho mejor. De eso no estamos hablando, pero el punto es que el final de Shingeki no Kyojin es bueno. Y bueno, si quieren saber por qué el final de Shingeki no Kyojin es bueno, tengo videos hablando de Shingeki no Kyojin, así que si quieren búsquenlos. Y el segundo manga y anime del que quería hablar era Chainsaw Man. Chainsaw Man, tanto el anime y manga han sufrido críticas duramente, las cuales de vuelta no tienen ningún punto de fundamento más que la opinión personal. Y de vuelta, no es malo que tú tengas una opinión personal diferente del resto. El problema es que cuando intentas imponer tu opinión personal como si fuera un hecho objetivo o una crítica que tal vez intentes que goce de algún cierto tipo de objetividad o imparcialidad, es ahí cuando yo digo, brother,
Guarda silencio un poquito porque literalmente todas las cosas que me estás diciendo que no te gustan son simplemente cuestión de perspectiva, y lo que vendría a ser la cuestión de perspectiva viene a ser un ámbito meramente subjetivo. Y lo que es un ámbito meramente subjetivo es el hecho de que estás dando meramente una opinión fundamentada en tu gusto, no una opinión fundamentada en valores o hechos medianamente objetivos o imparciales, porque no existe como tal la objetividad o la imparcialidad. Todos somos unos ciertos rasgos objetivos, subjetivos, perdón. Pero se puede lograr tener una crítica lo más razonable, coherente y lógica posible. Y lo que tú me estás dando es únicamente perspectiva u opinión personal. ¿Y dónde está esta opinión personal en Chainsaw Man? Sobre todo en el anime, está en el hecho de que la dirección era demasiado obscura cuando Denji y Chainsaw Man tendría que ser más alocado, más radical y gracioso, y tendría que tener una paleta de colores más parecida a lo que vendría a ser las portadas de Chainsaw Man, en donde todos los colores son sumamente brillantes y pues fosforescentes y increíblemente llamativos. Y en cambio lo que te dan en la dirección del anime de Chainsaw Man son muchos colores y un tono más gris y triste de lo que sería pues la portada de Chainsaw Man. Pero si te pones a leer Chainsaw Man, y no solo te pones a leer los primeros 2 tomos de Chainsaw Man, sino que te pones a leer la historia completa, tú ves prácticamente que Chainsaw Man es una tragedia envuelta en una comedia negra, una comedia obscura, bizarra y sumamente grotesca. Pero en sí Chainsaw Man no viene a ser una historia de comedia vibrante y increíblemente genial y radical, sino que es una historia deprimente que hasta cierto punto tiene una profundidad mucho más grande que se ve a simple vista. Pero bueno, de eso vamos a hablar después, porque también en la segunda parte de Chainsaw Man tiene un montón de críticas que igual no tienen ningún tipo de sentido, y si quieren les voy a hacer un video de eso. Pero bueno, ustedes díganme si conocen casos de algún anime, manga o yo que sé, algún proyecto audiovisual al cual le haya pasado esta rueda de lo que vendría a ser la fama y el sufrimiento en redes. ¿Qué opinas acerca de esto? Me puedes dar like, puedes comentar. Puedes seguirme, te lo agradecería muchísimo, y nos vemos en la próxima. Hasta luego y bye. Un, dos, tres, probando. Espero que se escuche.